2, 1, listo. Me siento muy afortunada en esta ocasión de estar aquí con uno de los profesores más populares y más conocidos finalmente de aquí de Comonfort. Es una persona muy querida, el profesor Indalecio Salgado Uriostegui. Bienvenido a este programa del Gurú de la Publicidad. Gracias, Monse, y gracias, Gerardo, por la invitación. Bueno, estamos a sus órdenes. Sí, Sí. muchas gracias. En esta ocasión venimos a visitarlo aquí para que nos comparta acerca de su gusto por la escritura. ¿Cómo nació este gusto por querer compartir a través de la escritura sus conocimientos? De hecho, desde niño lo hacía. Recuerdo así como que desde quinto año, este, había una maestra Conchita, que nos empezó a encaminar ahí en la cuestión de la poesía, sobre todo en poesía en verso en aquel tiempo. Y ya de ahí, en la época de la secundaria, volví a encontrarme por ahí con un maestro que nos daba español, que era también muy inquieto y hacía diferentes obras de teatro y tomaba como poemas o fragmentos de un lado y otro Sí, y armaba sus propias escenificaciones. sí. A veces eran monumentales, donde utilizaba incluso hasta más de 100 gentes. Sí, era muy creativo en ese aspecto. Entonces, eh, como era mi maestro y él vio que tenía yo esa tendencia, ese gusto Ujú. entonces cada vez que armaba alguna cosa así, me invitaba, me decía, vente, vamos a armar, en 15 días tenemos que tener una obra de esto, de tal tema. Y Ok, entonces eso pues me empujó porque al tomarme en cuenta, pues a mí me motivaba claro. a hacer cosas. Ujú. Y bueno, más adelante, pues me encontré con la oportunidad de estudiar en lengua y literatura en la Normal Superior de México. Esa es mi especialidad. Y ya de ahí, bueno, pues empecé a hacer algunas cosas. En la normal, cuando estudié la normal primaria en Iguala Guerrero, tenía un grupo tipo mascarones que también un poco copiándole al maestro de la secundaria, el maestro Rufino Elías Cruz Vega, se llamaba este maestro. ¿Mascarones? ¿Por qué mascarones? Era un grupo de poesía de protesta, Ok. era propio creo, de la Universidad de Cuernavaca, Ujú. Autónoma de Cuernavaca, y llegaron a tener pues como representaciones a nivel nacional, y en ese tiempo de la famosa Guerra Fría fueron como un referente dentro de la poesía de protesta y tipo un poco copiándoles ahí a ellos y un poco copiándole al maestro Rufino de la secundaria, armábamos también con un grupo de mis compañeros, este, también escenificaciones y nuestro grupo se llamaba eh, Grupo de Arte Dramático, así nada más. Ok. Grupo de Arte Dramático del CREN, que el CREN era Centro Regional de Educación Normal, por eso las siglas. Y de ahí, pues, lógico, pues me empezó a gustar el tema de la poesía, sobre todo. En esos tiempos leía mucho a León Felipe, Miguel Hernández, poetas españoles, Ujú. y bueno, también empezó a formar parte Octavio Paz, Rosario Castellanos conmigo, este, y ya más tarde, pues vino un poeta también guanajuatense, nacido en Silao, don Efraín Huerta, que también fue muy leído, Javier Villaurrutia, también, Salvador Novo. Mm. Entonces son escritores que empecé yo a ir leyendo, y te digo, muchas veces eran para formar parte, poder hacer ese conjunto, ese tema escénico que llevábamos luego al ensayo y había oportunidad de presentarnos por ahí. Sí, las puestas en escenas y qué bonito que recuerde pues las personas por las que ha sido influenciado y Sí, más que nada los escritores, pues, sí, porque ahora a usted le toca pues
impactar en todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué? Porque Gracias. ahora tenemos aquí justamente varios de sus ejemplares de los libros que usted ha escrito y me gustaría que nos platicara de cada uno de ellos. Algo breve para que pues las personas que nos ven y nos escuchan pues también quieran en algún momento adquirir uno de estos libros y nutrirse con esta información que usted comparte con todos nosotros. Sí, mira, el primer libro lo publico en el 2007 y es una colección de cuentos que empezaron a salir en un periódico, primero de aquí de Celaya, fueron 2 cuentos que salieron ahí. Luego se empezó a manejar el periódico local de aquí de Confort, del Nahual, y por ahí nos Ok. dieron oportunidad de, Ujú. de, ir metiendo mis cuentos. Sí. Y como había la gente que los leía y venían a hacerme algún Ujú, comentario, entonces dije, bueno, pues los voy a reunir todos ujú. esos cuentos y para hacer una publicación. Y ese libro se llamó o se llama este, Panza de Vaca, que hace alusión precisamente a un cuento que lleva ese nombre de Panza de Vaca. Y son cuentos cortos, son 15 cuentos cortos que no tengo ningún ejemplar en este momento en las manos porque pues ya fueron pues regalados, vendidos, pues ya bueno, ni siquiera con uno me quedé. Entonces, Bueno, pero sí tengo el ejemplar en digital. en digital. ¿Y Ajá. qué posibilidad hay de que en algún momento saque otra edición? A lo mejor no muy grande, pero sí al Sí, menos para que pues algunas sí, personas que tengamos interés podamos adquirirlo. estoy en eso porque son cuentitos que valen la pena. Algunos son, incluso de aquí de Confort, debe haber como unos 3 cuentos y otros son pues un tanto anecdóticos Ok. de cosas que uno vivió o bien que vivieron otras personas, pero Ujú, finalmente fui enterado y de alguna manera pues digo, esto no se puede quedar, hay ajá, que, en el olvido hay que escribirlo para sí, poderlo compartir con la gente, ¿no? Y luego sí. enseguida vino este poemita, este librito que se llama Tierra de Fantasmas. Este es un poema donde yo me estreno un poco es un poemario con la corriente del surrealismo. Este, Tierra de Fantasmas surge principalmente porque en estas idas a caminar rumbo a Neutla me encontraba yo que los peones, este, 40, 100 peones a veces en un terreno, ya sea sembrando o cosechando, parecía, sus vestidos fluorescentes parecían como mariposas posadas en la tierra. O, Y de ahí me surgió la imagen, o como los espantapájaros. o como si fueran tipo espantapájaros. Entonces digo, son como fantasmas que vienen Ah, a saborear un poco su terruño, a llevarse un poco de lo que ellos nos han dejado. Y para mí no eran peones, sino como especie de mariposas, como fantasmas. sí. Y entonces, bueno, pues ahí aparece el merolico, el presidente municipal, aparecen los novios, eh, este, de eso se trata este poemario. Poema. Ajá. Ajá. Entonces son diferentes poemitas que tratan sobre ese tema y sí son cortos, van numerados, no tienen una, un orden en sí, pero van numerados todos. Este, eh, por ejemplo, dice, entre ruidos de insectos y follajes, duerme el alfalfar. En sinfonía el sol ordena el universo de tu cuerpo, y en el trigo hay un verde homenaje que acomoda las espigas al arrullo por la vida. Mm, Duermes, y el mundo es un exacto tintineo de tallos y hojas nuevas que ajustan el capricho natural a todas las sorpresas que me tienes. Son poemitas pequeñitos. sí, sí. Ajá. Y entonces, pero es como si fuera un fantasma que está hablándole
pues en este caso, a la mujer amada, Claro. ¿verdad? El fantasma que vuelve y acaricia a la mujer, que puede ser un fantasma también, y que después de la vida sigue habiendo ese interés por el amor, ¿no? Claro. Bueno, A ver. después surgió este poemario, perdón, este libro que se llama De la bruma de ayer y otros atardeceres. Principalmente cuando, al cumplir yo los 50 años, este, como que empiezas a ordenar alguna serie de recuerdos ¿Qué edad de tiene ahorita? 72 años. Okey, hace 22 años. Sí, Okey, hace 22 años que nació la idea de este libro. sí. Entonces empecé a escribir algunas cosas, pero aquí seguí la técnica de torniquete. Es una técnica que trabaja muy bien, este, Ay, eh, sí, Samperio y Guillermo Samperio, y que es un escritor mexicano que murió hace poco, y sus libros son, casi no trabaja poemas, sino es un poco la prosa crítica, pero el torniquete es como una especie final inesperado. como un final Ajá. inesperado. O sea, empiezas tú a tocar el tema y no sabes cómo va a terminar, pero al terminar tienes que trabajar la imaginación para decir cómo se abre el torniquete, cómo regresa a es decir, como si soltaras el torniquete y otra vez volvieras al principio, ¿no? Entonces, Órale, qué interesante. ahí pero es en prosa, Sí. entonces es un poco anecdótico este trabajo, pero sí suena un poco medio raro a veces, ¿no? Porque sí, este, eh, no sé, por ejemplo, eh, este, a ver si hay el tiempo, dice, este, le echó 3 nudos a la garganta, hizo su sonrisa en la mano izquierda y la colgó del aire para despedirse de ella. Aquel día la vio partir, pero nunca se imaginó que sería para siempre. Entonces el vacío negro de su taza de café durante Mm, mucho tiempo fue el mismo agujero que le hizo a su guitarra. Desde aquella tarde, Mario empezó a depositarle allí todas las canciones que a lo largo de 40 años le cantó por si ella volviera. Un día, frente a su vaso de cerveza, encontró la oquedad de las virtudes más flacas y miserables de su vida, como si en las olas espumeantes del alcohol estuvieran los besos de ella acariciando su soledad eterna. Muchas veces amaneció en la taberna rodeado de botellas y basura, acariciando el cuerpo de su guitarra, creyendo que ella había vuelto para quedarse pegada a su cintura. Este sí que es un bohemio de a de veras, decía el cantinero, y el hombre levantaba una vez más el alma y se le echaba al hombro. Con vehemencia inaudita rasgaba su guitarra y en su canción herida el amor se volvía invisible como la resaca. En su delirio todo era invisible también, invisibles los dedos, invisible la voz, invencibles los recuerdos, invencible la locura. Desde la cresta de esta hoja blanca, con la luz de la mañana que me trae su nombre, me inscribo en la valentía, en los labios de sus vasos llenos de agua clara, porque en su oficio de eterno amante alcanzó al fin la estatura del ángel solitario. En esta carta el amor espera su turno, porque tras el cristal de una copa siempre habrá agujeros, huecos inmensos que no los llena el olvido. Y se llama Una guitarra. órale. Bueno, Vaya, muchas gracias. pues es así, son prosas muy cortas también. Eh, Sí, Después, bueno, continuó este sí. del, mira, todavía no aparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y cuando fueron asesinados, como a los 6 meses, este, empecé yo a escribir un poema para cada uno de ellos,
incluso vienen las fotografías de cada uno de ellos. Y yo me los imagino aquí en el momento en que son asesinados y que son tomados para sacrificarlos. Ok. Ajá. Ajá. Ya sea que son pues balaceados o de alguna manera los tenían atados a todos ellos según las noticias que dicen, ¿verdad? Sí, No se ha sabido más de ellos. Y se llama Alas de Carbón. Y sí. me pareció que de Alas de Carbón, si ves su portada, es un poste lleno de pájaros. Y aquí en Comonfort, por la calle Guerrero, empezaron a llegar una serie de parvadas de pájaros Sí. chillones que invadían total ahí los cables, pero eran parvadas enormes que hasta parecía como si de pronto estuviera tapizado el cielo Ujú. de pájaros. Últimamente no he visto aquí en Comonfort, al menos en la cabecera, pájaros chillones, lo que más veo son golondrinas. Ah, sí, mucha golondrina. Y Ajá, esos pájaros chillones fueron los que empezaron a inspirarme y por eso la fotografía no es mía, es de se llama, se apellida Pareja la persona, la fotógrafa, pero sí la fotografía es en la entrada de Guanajuato. mm, Entonces, me encontré esta foto y la quise poner, porque de ahí surgió como si de pronto estos pájaros fueran como las almas claro, de los difuntos, sí. no solamente de los 43. Entonces quise dedicarle a cada uno un poema donde se representara ese momento crucial en que ellos fueron asesinados. Pensaban, estaba en la imprenta y había aparecido por ahí el padre Solalinde, que había dicho que él sabía dónde estaban. Entonces le dije al señor de la imprenta, ¿sabe qué? Si encuentran, el libro ya no va a tener objeto Si encuentran a los los estudiantes. restos, ok, Entonces, mejor deténgamelo. Y pasaron como 4 meses no y los pasaron encontraron. 10 años y no los han encontrado. Mm, Entonces la idea es, bueno, pues quedó esto de testimonio. claro. El Y siguiente, bien, ayer ayer estuve estuve con mi con mi padre. padre, es un poco, anecdótico Cuando era niño, mi padre me empezó a contar muchas cosas, pero también muchas cosas del pueblo en donde nací, Ujú. porque tiene una particularidad. El pueblo ahí, las tierras no son ni ejido, ni son propiedad, son comunales. ¿En dónde nació? En Tetzilacatlán, Guerrero. Ok. En mis poemas lo nombro como Tetzila. Ujú. Entonces, también aquí viene un apartado que se llama Los Pasos del Norte, donde hablo de mi padre cuando él se fue de bracero. Yo tenía entonces 2 años y cuando él regresó, yo recuerdo que ese señor pues llegaba con una gorra y yo nunca había visto una persona de gorra ahí en el pueblo donde nací. Ese señor. Entonces lo empecé a agarrar como a pedradas Ah, y él empezó como a tirarme piedritas y otra vez hasta que yo le hablé a mi mamá, ¿qué edad porque tenía cuando regresó su papá? como a 3 años. O sea, ¿se fue a los 2 y regresó a los Sí, 3? sí, tardó un Okey. poquito, así como unos 8 meses más o menos Ah, por okey, allá, va. de bracero. Ujú. Y ya después, pero él jamás volvió porque él decía que para él no había más que su tierra, ¿no? Por eso quise también conservar la idea de la posición de la tierra. eh, Ahí se rifan los terrenos, las parcelas se rifan cada año, se van rifando, se van rifando. Entonces, no siempre siembras la misma porque se rifan los terrenos. El espacio que Entonces, te porque toca. son Ujú. comunales. Entonces, pues ahí dice, ¿yo qué voy a hacer? A trabajarle a otra gente muy ajena a uno cuando uno tiene su propia tierra. Claro. Y, ¿Y y, este y sería de como ahí, el más personal, en sí, donde se expresa más acerca de sus vivencias familiares? sí, y de pronto es como un ensayo, Okey. es un ensayo. Ayer intenté aquí hacer un ensayo, valiéndome de algunas cosas, ir tomando una postura crítica de la persona que abandona su tierra, su familia Mm. y se va al norte
o más bien también de la forma en que hay gente que pelea, hay pueblos que se pelean por la tierra, por la posesión de la tierra, cuando ahí en el pueblo todo está controlado porque lo único que hacen es la rifa de las tierras. Y, y para construir tu casa, pues tú le dices al comisario en donde la quieres hacer y ya Están a disposición. se te concede el espacio, y claro. el pueblo va creciendo, o si no, en los solares, el padre le da al hijo o al nieto Siempre para y que cuando, construya. perdón, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar la tierra que se te está Sí, designando. sí, porque ese es casi el objetivo. Si, por ejemplo, si no cumples con las faenas que el pueblo tiene, por ejemplo, de arreglar la calle o pintar la escuela, colaborar con el templo, entonces te van anotando las faenas. Si son 10 al año y tú nada más cumpliste 6, no te permiten meter la mano a la jarra para sacar el papelito de la tierra que vas a sembrar. Entonces, tienes que buscar que los que sí tienen el derecho te vendan por un año el derecho a sembrar, porque tú no cubriste tus faenas. Oiga, ¿y la imagen de portada? Esta imagen. Está interesante, pues. Esta imagen, el maestro vino aquí a Confort, a una conferencia, y yo le comenté algo de y me dijo, selecciona aquí de 4 dibujos el que te guste y te lo doy para la portada. Es un pintor, dice, se llama el límite dice presente perpetuo del límite del arte, Arnoldo Cohen, y vino aquí a Confort dio una conferencia. Arnoldo Cohen, y aquí está la autorización que él me da. Vaya, para utilizar su pintura. Para utilizar su pintura. Sí, entonces, interesante. Y él prácticamente me la regaló, sí, la pintura. Sí. Y por eso, precisamente quise yo conservarla. Mi nieta. Sí, entonces, y la tengo aquí por si, bueno, además de que esto le da al libro una, o sea, la garantía de que la portada no es plagiada, sino es autorizada. Claro, claro. Tiene la autorización. Un respaldo, claro. Tiene el respaldo del dueño. Y ahora viene mi libro preferido. Sí. Preferido porque ya lo leí, pero bueno, sí. A ver, platíquenos brevemente. Carreta de 2 caballos, me llevó 10 años escribirlo porque pues yo empecé a conocer la historia de doña Manuela Taboada hace ya mucho tiempo y siempre creí que se trataba de una señora rica del pueblo de Chamacuero. Prácticamente ella era dueña de la mayor parte de las tierras en Confort. Entonces, era una familia muy pudiente. Su padre, don Antonio Rojas Taboada, prácticamente fue el que encabezaba de las 6 cofradías que había. Se cree que todas las encabezaba este señor. Y toda la ornamentación del templo casi estuvo a cargo de esta familia. Fue una familia muy generosa, sobre todo con la parroquia, con el templo de la parroquia de Confort, sí, y también con lo que fue el dichoso convento. Entonces, bueno, su hija, doña Manuela Taboada, siempre me pareció así como que, pues, tiene uno de pronto la idea muy equivocada de las personas que tienen buena posición. Pero cuando voy empezando a introducirme a la vida de esta señora, me doy cuenta que es un gran personaje, de tal suerte que dije, bueno, esposa de don Mariano Abasolo. Entonces me empiezo a introducir sobre la vida de ella hasta que logro una serie de datos. Digo, no, esto no puede quedarse así. Y la admiración por ella fue tan grande que digo, ella tiene que ser la heroína de Confort, más destacada de la época de la independencia. Claro. Y entonces, por eso,
bueno, recorre para salvar la vida de su esposo, recorre el territorio nacional como 2 veces en su carreta de 2 Sí, caballos, ¿verdad? muy bien. Y por eso le quise poner ese título. Ujú. Es, también para mí es el libro más preciado en ese Sí, aspecto. y más grande, o sea, tiene más No, sí, páginas pues y pues en varios aspectos. sí, sí. Gracias por compartirlo. Y ahora el último que está recién publicado, a ver, Sí, platíquenos. este es Rostros que se apagan. Bueno, es que también va acompañado también de la edad de uno. Ok, Dice don este, eh, Pablo Neruda que la poesía es anecdótica casi la mayor parte de las veces. sí. Entonces, yo al cumplir los 70 años, 71, empiezo a ver que ya hay cosas que de pronto a uno no le resultan, que han cambiado cosas y las concepciones que tú tenías sobre la verdad o sobre la moral o sobre la ética, pues han venido también cambiando. Por ejemplo, Este, bueno, desde la misma educación, ¿verdad? mm, Con los muchachos han dejado de ser, por un lado que bueno, los sumisos del salón, pero también se han la irresponsabilidad con que los jóvenes se drogan, la irresponsabilidad, por ejemplo, también ante su propia formación. Los maestros también pues han tomado igual una actitud, pues ahora sí que de primero como de más bien de respetar al niño o dejarlo que haga su mundo y si aprendió qué bueno y si no, pues ni modo, como en pero el, perdón, como en el respeto de los derechos, como que les están dando demasiada de libertad. demasiada libertad. Y entonces, bueno, pues en esa nostalgia nacen estos poemas que se llaman Rostros que se apagan y son pequeños flash que se van dando en cada uno de los poemas. Y ya hay una parte donde hablo yo del que dice, este, en honor al barrio. Ahí, para que el libro no estuviera tan delgadito, pues incluí algunos poemas de la época de cuando fui eh, prácticamente niño Ajá, en mi barrio. Entonces, esos también son anecdóticos. sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues Bueno, este es y este librito está a la venta, cuesta 50 pesos, son poemas y yo creo que vale la pena saborearlos, leerlos con los ojos. No son poemas para declamarse, son para sentirse. ok. Bien, bueno, gracias por compartir esto con nosotros. Es muy bello y me siento pues afortunada y deleitándome con las lecturas breves que ahorita nos compartió. Creo Sí, que me encantaron y bueno, es algo que pues podemos compartir con todos y invitar a las personas que de hecho yo me voy a llevar uno, uno de esos para empezar, ¿verdad? sí, Para sí. pues leer. Y por último me gustaría preguntarle, ¿por qué en sus libros está tan marcada la poesía, estos versos? O sea, yo al menos por lo que he escuchado o por lo que he sabido de usted, pues creo que el romanticismo impera en sus letras. Mira, incluso en este libro de Carreta de 2 caballos, hay personas que me han elogiado eso, de que las descripciones son más poéticas que descriptivas. Dice, es que llevas la descripción a un nivel poético Sí, de sublimar la realidad, de elevarla a un nivel, pues ahora sí, casi de fantasía. sí. Y los paisajes precisamente de confort de aquel tiempo tienen ese sabor de fantasía, ¿no? Como que cuando mencionas los cerros del Picacho o las planicies de, este, de Melgar o el Cerro del Violín de Escobedo. Sí, Entonces, pues todos los mezquites desmadejados, claro, ¿verdad? sí, sí. Me dice una persona que lo leyó y al final me quedé desmadejada como los mezquites de Manuel Atahuada en Chamacuero.
así me, así me quedé al terminar La la obra, dice, lectura, sí. porque creo que no pudo haber sido que haya esta mujer perdido todo por, pues ahora sí, por seguir a su marido en Ujú, este destierro que le dan a don Mariano Basolo así es. en, en Cádiz, España. Y ella lo sigue hasta allá y bueno, después de año y medio de andar comiendo basura, recogiendo en los botes de basura algunas obras, después de ser la más rica de Chamacuero, Terminó pues siendo, terminó en la vil pobreza, ¿no? ujú, sí, Entonces dices, ¿cómo es posible? Por eso, pues, esta mujer debe ser recordada. Y, así diga, es. y entonces en las descripciones, pues hay también esa parte de la poesía. Siento yo que tengo más, qué malo que yo lo diga, ¿verdad? Alma de poeta que de narrador. Okey. Entonces, Sí, es por eso. y lo transmite. De hecho, bueno, agradecer por compartir este tipo de literatura, porque Sí, creo gracias. que en nuestro municipio, está dejando una huella imborrable por el gusto de la lectura hacia ese, pues sí, hacia la poesía, pues, en Sí, general. Entonces, gracias. y no nada más por los libros, sino por los eventos que usted ha organizado o que organizó en algún momento, de los cuales eran, pues, de impacto nacional o Sí, incluso gracias. hasta internacional. Sí, de poetas en Chamacuero fueron 13 ediciones y sí llegamos a tener hasta 100 escritores aquí reunidos en 3 días que se llevaba a cabo ese evento. Entonces, bueno, llegó la pandemia y se nos terminó. Ujú. Y lo hacíamos con la mera verdad, con muy poquitos recursos. Prácticamente, pues el municipio, no, pues no era muy poco lo que nos ayudaba, prácticamente nada, ¿no? Sí, Pero sí, salvo en alguna ocasión, estando en Casa de Cultura de Eduardo Plaza, el doctor Eduardo Plaza mm, fue una ayuda muy sencilla, ¿no? Ya el hecho de que te presten el sonido o algo, pues es mucho. sí. Bueno, pues Sí, agradecerle al profesor Indalecio por estos minutos, por estos momentos compartidos y invitarles a todos ustedes que nos están viendo y escuchando a que compren, vengan aquí a la papelería del profesor a comprar sí, algunos de sus ejemplares y bueno, por el momento yo me voy a llevar sí, gracias. para pues para leerlo y para compartirlo en algún momento pues en otra cápsula acerca del contenido. ¿Le parece bien? Correcto. Muy Muchas bien. gracias, Monse. Pues muchas gracias a Gracias, usted. Gerardo, por esta oportunidad. Gracias. Hasta pronto.